que no son obra de la casualidad. Incluso los que llegaron hoy por primera vez no son obra de la casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito maravilloso con cada uno de los que estamos bajo este techo y Él quiere llevarlo a cumplimiento. Amén. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tiene que haber esa determinación en tu corazón que Dios te ha llamado para cumplir un propósito en esta tierra, y no vas a ver la muerte hasta que no se cumpla ese propósito de Dios. Así que vemos a Jesucristo que vino al mundo y no se quedó ahí. La Biblia habla en estos versículos que estamos examinando que Jesús se movió en 4 dimensiones específicas. Número 1, predicaba el evangelio del reino de Dios. Hago énfasis en el evangelio del reino de Dios, porque la palabra evangelio algunos no conocen, pero significa buenas noticias. Así que si tu esposo viene contento porque le aumentaron el sueldo en su trabajo, eso es evangelio, te está dando la buena noticia, ¿verdad? Si tus hijos vienen contentos porque salieron bien en los exámenes y le dieron un 10 y eso le da alegría, eso es un evangelio. Eso es una buena noticia. Por eso es importante saber cuál es la buena noticia, cuál es el evangelio que la iglesia ha sido llamada a predicar. Diga conmigo: el evangelio del reino de Dios. Porque Jesús no predicaba otro evangelio, Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Amén. En segundo lugar, el Señor Jesús enseñaba. ¿A quién enseñaba Jesús? A los que estaban dispuestos a escuchar, a los que tenían un corazón enseñable para recibir. A eso se enseñaba Jesús. Muchos de los que se acercaron a Jesús se acercaron por curiosidad y no tenían un corazón para oír. Por eso Él en alguna ocasión dijo la palabra: para que oyendo no entiendan, para que viendo no entiendan. Pero otros tenían un corazón para entender. Otros tenían unos ojos para ver sanamente quién era Jesús y descubrir que Él era el Mesías prometido, y precisamente para eso le vino la bendición y fueron los que se constituyeron discípulos de Cristo. A eso vino a enseñar Jesús, a los que tenían la disposición a convertirse en sus discípulos. ¿Cuántos están aquí con una disposición a ser discípulos de Cristo? Gloria al Señor. Y en tercer lugar, en la dinámica del ministerio de Cristo, en la predicación del evangelio, habían 2 ingredientes muy importantes. Estaba la proclamación del evangelio, estaba el discipulado a través de la enseñanza, pero estaba también la sanidad a los enfermos. En esta porción dice el versículo 23, la segunda parte: y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Verdad? Así que ¿cuántos saben que hay sanidad? Que la sanidad es un derecho. Escúchame bien: la sanidad es un derecho de los hijos de Dios. No te conformes hasta que tú no veas la sanidad en tu vida. Si viene Cristo y no fuiste sano, pues esa ya fue su voluntad. Pero no te conformes, porque es un derecho de los hijos de Dios. La Escritura establece claramente que Cristo se llevó nuestras enfermedades, padeció por nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Así que tiene que aferrarse y no conformarse, porque la sanidad es nuestro derecho. Amén. Es parte de nuestra herencia. Y a muchos el diablo le ha convencido. Echaba fuera demonios. La otra dimensión. El Señor Jesús no solamente enseñaba, no solamente predicaba, no solamente sanaba a los enfermos, también echaba fuera demonios. Pero lo mejor de todo esto, amados hermanos, que mientras unos se maravillan por lo que Jesús hizo en aquel tiempo, otros estamos comprendiendo que el Señor Jesús quiere seguir haciendo estas mismas cosas hoy a través de su iglesia. El Señor Jesús quiere seguir haciendo las mismas cosas. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Su iglesia, que es su cuerpo, del cual Él es la cabeza, pues es ahora el instrumento a través del cual Él quiere moverse haciendo lo mismo. Él quiere seguir ministrando, Él quiere seguir en su ministerio dinámico, ahora bajo la unción y el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, para que la iglesia predique el evangelio del reino de Dios con autoridad, para que la iglesia enseñe las verdades, los valores del reino de Dios, para que la iglesia ore por sanidad y los enfermos sean sanados, y que la iglesia pueda tener ese poder sobrenatural para expulsar fuera a los demonios, para liberar al que está atado y al que está cautivo en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene que llegar a entenderlo, la iglesia tiene que pedirlo, la iglesia tiene que anhelarlo hasta que esté caminando en ello. Así que hoy yo quiero motivarte para que entiendas que el ministerio del Señor Jesucristo no lo puedes separar y dejarlo como una historia contada. Tienes que entender que eso fue el fundamento, el escenario para lo que hoy Jesús quiere hacer a través de su iglesia. Voy a repetir eso. Todo lo que Jesús hizo en aquel tiempo sirve de escenario para continuar haciéndolo hoy a través de su iglesia. Así que la iglesia tiene que también involucrarse en la misma dinámica del reino de Dios en la cual estuvo Cristo cuando estuvo entre nosotros. Ahora, tiene que entender que va a haber un choque de reinos. Muchos que quedan traumados con eso y no avanzan. Cuando el Señor Jesús viene al corazón de una persona, potencialmente va a tocar a toda esa familia y va a tocar a esa comunidad. Cuando el reino de Dios llega a un alma, a un corazón, está todo el potencial, toda la materia prima para inundar a esa familia. Recuerde las ilustraciones del Señor Jesucristo. El reino de Dios es como una semilla, ¿verdad? El reino de Dios es como la levadura. Y cuando usted le echa un poquito de levadura a mucha masa, ¿qué sucede? Es leudada toda la masa, ¿verdad que sí? Porque el reino de Dios tiene que ver con establecimiento, poner la levadura, y tiene que ver con expansión. Se leuda toda la masa. Entonces, cuando el reino de Dios llega a un corazón, a una vida, potencialmente va a llegar a una familia, potencialmente va a llegar a una comunidad. Entonces, hay que entender eso. Ahora, va a haber un choque. Va a haber un choque. En Mateo capítulo 11, versículo 12, el Señor Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Porque hay un choque y solo los violentos lo arrebatan. Hay un choque. Cuando aceptas al Señor Jesucristo, se revuelve el diablo. Y muchas de las cosas que ahí estaban dormidas en tu vida empiezan a efervecer. Empieza a haber problemas, empieza a haber situaciones. Dentro de la propia familia empieza a haber conflicto. La esposa no quiere que el hombre venga a la iglesia, los padres no quieren que los hijos vengan a la iglesia, ¿verdad? Los vecinos empiezan a burlarse de ti, los amiguitos en la escuela empiezan a burlarse de ti. Porque el diablo lo que quiere es que tú tengas vergüenza y regreses nuevamente al mundo. Los amigos no entienden, te confrontan. Abres un grupo familiar, a los vecinos no les gusta lo que pasa en el grupo familiar. Abres una zona en un patio y les molesta la música, les molesta la alabanza. ¿A cuánto le ha pasado? Empieza a haber oposición, hay que cerrar este lugar y hay que abrir. Porque hay una confrontación, hay un choque de reino. Pero ¿cuántos saben que independientemente de ese choque, nuestro Señor Jesucristo tiene la victoria? El reino de Dios tiene la victoria. Hay una garantía de que va a haber confrontación, pero si tú y yo permanecemos firmes, el reino de Dios tiene la victoria. Amén. Ahora, la iglesia tiene que involucrarse en lo mismo. La iglesia tiene que entrar en esa dinámica. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor Jesús está dando una señal muy fuerte para su iglesia. Tiene que ver con la comisión. Dice, y les dijo, versículo 16, 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ponga atención ahora, porque esto es para usted y para mí. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuántos creen que el reino de Dios va a estar tocando cada lugar, cada tierra, cada persona, cada familia? Si usted lo cree, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No es para unos poquitos, es para los que creen. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesús está poniendo una demanda fuerte para los que creen. Y está prometiéndole a la iglesia, a los discípulos, que su respaldo va a estar ahí con ellos. La iglesia tiene que creer que cuando sale a predicar el evangelio del reino de Dios, Jesús está con ellos. Que cuando estamos discipulando a una familia, cuando estamos discipulando a alguien, Jesús está con nosotros. La iglesia tiene que tener una expectativa que cuando ora por el enfermo, algo tiene que pasar y esa persona debe de ser sana en el nombre de Jesús. Yo me he dado cuenta de esto, que muchas veces oramos y casi que es como para quedar bien de que oramos por la persona en el nombre de Jesús. Y ya no queda esa conformidad que oramos y la persona objeto de la oración le queda la conformidad de que alguien se compadeció y oró por él, oró por ella. Dios ha estado poniendo esto fuerte en mi corazón. Cuando ores por un enfermo, tienes que expectar que algo va a pasar en su vida, la sanidad que tú estás pidiendo. Porque si vas a orar solo para el conformismo de que ya se lo entregamos al Señor en sus manos, hermanos, eso está correcto, pero está a media, Si vamos a orar por sanidad y creemos que el Señor sana, tenemos que orar con toda la fe creyendo que esa persona va a recibir su sanidad. ¿Cuándo? Lo determina el Señor. Pero sí tiene que haber fe suficiente para creer que Dios lo va a sanar. Eso tiene que revolucionarse en el corazón. Hay mucho conformismo con las cosas que hacemos para el Señor. Predicamos y predicamos no con la expectativa de que la gente va a ser ganada para el Señor Jesucristo. A veces entregamos solo el tratado y ya, y no sabemos ni qué va a hacer la persona con el tratado. Tenemos que predicar con la expectativa de que las almas van a venir rendidas a los pies del Señor. Discipulamos y solamente queremos cumplir con dar las 5 visitas o plan de seguimiento. Eso está a medias también. Tenemos que discipular con la expectativa de que la persona va a caminar en los valores del reino de Dios, que va a enderezar su manera de pensar y de vivir, que algo nuevo va a pasar en esa vida, en esa familia, porque está entregando su vida al Señor Jesucristo. Cuando oremos tenemos que creer que el Señor va a sanar a la gente. Y cuando expulsemos demonios tenemos que tener toda la fe, creyendo que en el nombre de Jesús todo demonio tiene que salir, que toda atadura se tiene que romper y que toda obra del diablo tiene que ser quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. No nos podemos quedar a media. No puede haber el conformismo de cumplir. Tenemos que saber que el Señor Jesús está con nosotros hoy, se está moviendo entre nosotros, y si Él se está moviendo entre nosotros, cosas grandes tienen que empezar a suceder. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a ser aquel que les iba a ayudar a cumplir con la gran comisión. Cuando estaba anunciándole su despedida, les dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador. Este Consolador, el Espíritu Santo, dice el Señor, los guiará a toda la verdad. Este Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. Así que a menos que le demos un lugar al Espíritu Santo, vamos a poder cumplir con todo lo que el Señor Jesús nos encomendó hacer.